Ayer vi un análisis suyo en algunos medios y me gustaría que usted lo planteara de forma radial sobre las consecuencias que puede llegar a tener la implementación de este famoso impuesto a la riqueza que Máximo Kirchner ha soñado y que creo yo tiene el brazo ejecutor en Carlos Heller. Y usted Sí, tiene una crítica desde su lugar como tributarista y me gustaría que la expresara, Litvin. muy bien. Le agradezco el espacio de poder expresar esto. Este impuesto que tiene el seudónimo a la riqueza empieza con un pecado original porque se superpone con otro impuesto que también en su origen se llamó la riqueza, que se llama impuesto sobre los bienes personales, que graba una fotografía de bienes al 31 de diciembre de cada año. Con lo cual, la creación de este nuevo impuesto a la riqueza estaría, en primer lugar, duplicando el impuesto sobre los bienes personales. Otra problemática que toma Antes de avanzar, César, Sí, ¿esto sí. significa que estaría viciado de nulidad si de pronto el tema se judicializa? Sí, hay muchos motivos para la judicialización que lo quiero explicar luego de hacer el Bien. análisis del impuesto, porque no es solo este motivo, sino otros más. En segundo lugar, comete el mismo pecado que bienes personales, que no contempla pasivo. Y lo que un impuesto tiene que alcanzar es la capacidad económica de quien puede pagar un impuesto. Y no es lo mismo alguien que está endeudado y tiene muchos bienes, pero como contrapartida muchas deudas, que alguien que no tiene nada de deudas, que van a pagar el mismo impuesto teniendo diferentes capacidades económicas. Eso es un tema muy importante. En segundo lugar, las alícuotas que se aplican, que son progresivas, llegan en su máxima expresión al 5,25%, que si se la suma a bienes personales, llega al 7,5% sobre bienes. No existe, Fernando, en el mundo ningún país que aplique, y son muy pocos los que aplican este tipo de impuestos, con una alícuota tan voraz del 7,5% sobre los patrimonios. No existe rentabilidad que pueda pagar un impuesto de estas características. Entonces ahí viene una gran debilidad que tiene este impuesto y una gran fortaleza que tiene el contribuyente en sus garantías constitucionales, que se llama la confiscatoriedad del impuesto. ¿Qué significa confiscatoriedad? Para que todo el mundo lo entienda, porque se habla muchísimo últimamente de este término confiscatoriedad. Cuando un impuesto es excesivo, como este, y ese impuesto es mayor que la renta que produce ese impuesto, lo que va a generar es que no alcance la renta para pagar el impuesto y el contribuyente tenga que salir a vender parte de su patrimonio para poder pagar el impuesto, y ahí es donde esa confiscatoriedad queda manifestada en la necesidad de que el contribuyente venda parte de su patrimonio para pagar el impuesto y queda afectado un derecho constitucional que se llama derecho de propiedad privada. ¿Sí? Imaginemos un caso donde el impuesto es de 100, pero la renta de todos los bienes llega a 20. Entonces, ¿qué pasa? Con la renta de 20 no me alcanza para pagar los 100. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que vender patrimonio para pagar el impuesto. Ahí es donde quedó afectado el derecho de propiedad. Lo explico así para que toda la audiencia lo entienda, ¿sí? Está bien. Entonces, cuando queda afectado el derecho de propiedad, se vulnera la Constitución Nacional, ¿sí? Ahora, más allá de todo esto, es un impuesto que es inoportuno. Estamos en pandemia, estamos con poca actividad económica, estamos con una caída impresionante de la actividad económica, y lo que se necesita es masa muscular para que la actividad económica empiece a fluir, empiece a volver a generarse demanda de empleo, porque si no,
lo que va a producir es lo que yo llamo un círculo vicioso. A impuestos excesivos, a impuestos exorbitantes, ¿qué es lo primero que baja? La inversión. Porque los inversores no están dispuestos a que gran parte de su patrimonio se lo lleve el Estado en impuestos exorbitantes. Bueno, entonces, fíjese cuando usted... baja la inversión, sí. Sí, cuando baja la inversión... Decía, cuando baja la inversión, baja el empleo. Cuando baja el empleo, baja el consumo. Cuando baja el consumo, baja la actividad económica. Sí, aumenta la pobreza, aumentan los planes sociales, aumenta el gasto público. Claro, hay que hacer la cadena para el bien, pero no la cadena para lo que usted está planteando. Fíjese usted que ahora en el diario La Nación, en el sitio del diario La Nación, aparece una declaración del presidente de la Nación que dice: lo que más nos hace falta es la confianza de los inversores. Ajá, sí. Curiosamente, entonces, me parece que este tipo de actos no contribuyen. a la basura este proyecto. Claro. Bueno, César, sí, mire, el tema de impuestos es una cosa realmente sorprendente. Hoy me llamaba un amigo que acaba de comprar un pasaje para ir a Miami. Me dice, mira, te llamo porque no lo puedo creer, porque obviamente ha sacado un pasaje con este nuevo impuesto que tiene sobre el descuento de ganancia, que no sé cómo se llama este impuesto, ¿no? Sí, Pero sí. con el impuesto país más el impuesto este nuevo, en el cual se pueden descontar o se acumulan, digamos, para la futura liquidación de ganancias, un pasaje que vale 90.000 pesos pasa a costar 143.000 pesos. Sí. Tiene casi 70.000 pesos de impuestos. Ahí, Fernando, vamos a recordar algunas charlas que tuve con usted respecto de los impuestos invisibles. Hay muchos impuestos que se ven en una liquidación, en un recibo de sueldo. El asalariado, cuando le descuentan ganancias, se enfurece y ve el efecto, pero todos los días, cada vez que consumimos, llámese un pasaje, un alimento, cualquier tipo de producto, cualquier tipo de insumo, nos llega a la cuenta de la luz, del gas, el contenido impositivo que tiene es impactante, pero tan impactante que lo ocultan para que no nos impacten visualmente. Claro, exactamente. Aparece enmascarado, podríamos llegar a decir, Son ¿no? todos los impuestos al consumo que aparecen en el precio final, y sería bueno que una vez por todas quede bien discriminado que de cada peso que pagamos por un producto, ¿cuánto se lleva el Estado?